si nosotros fuéramos políticos de los partidos mayoritarios, pues el ver que en la última encuesta del CIS la clase política sale como uno de los problemas para los ciudadanos españoles, pues a mí me parece muy preocupante, me parece muy grave, me parece gravísimo, porque realmente la política es todo, la política afecta a cada una de las cosas en las que, en fin, a cómo vivimos, cómo nos organizamos, y realmente si esto es lo que hay, yo creo que hay que cambiar lo que hay, y eso es lo que pensamos los que estamos en esto. Y entonces, bueno, pues ante la percepción de que estos problemas pues no tienen la presencia y la importancia que desde nuestro punto de vista deberían tener en el discurso tradicional, pues un grupo de personas de la sociedad civil pues decidimos que no nos apetece resignarnos y decir, como dice la mayoría, ¿no? La verdad es que tenemos bastante tendencia en España a juntarnos en el bar por la mañana, a la hora del café, y joder, es que la política es una mierda, es que esa es la realidad, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pues ¿y por qué no hacemos algo al respecto, ¿no? ¿Por qué no intentamos, pues no sé, pensar qué podríamos hacer y cómo organizarnos, ¿no? Y entonces por eso creamos esta institución, la Fundación EQUO, con la idea de, bueno, pues de plantear algunas soluciones, algunos nuevos enfoques, es decir, no quedarnos en el tradicional, la política es una mierda, sino decir, bueno, pues ¿y qué hacemos para cambiarla, ¿no? Y eso es en lo que estamos reflexionando. Pues claro, la alternativa a eso es algo así como, bueno, como es una mierda, nos quedamos todos en casa y, por ejemplo, si nos ponen la refinería encima de la cabeza, pues no la van a poner porque estamos dejando ese espacio, ¿no? Y yo creo que aquí precisamente pues hay un ejemplo de gente que no se resignó a eso y que dio un paso y ha incorporado esa lucha a las instituciones, a la institución, en este caso el ayuntamiento, ¿no? Yo creo que eso pues es bastante relevante, ¿no? Porque al final esas instituciones son las que nos representan, ¿no? Y por lo tanto, si hay un sentimiento en un sentido, pues ese sentimiento tiene que estar representado igualmente. Y si hay un sentimiento en mucha gente en el sentido de este modelo nos está llevando a lo que veíamos al principio y no nos gusta, pues ¿por qué no intentar que ese sentimiento pues tenga una representación? Y yo sé que esto es muy complicado porque todo el mundo dice, ¡buah, estáis locos! ¡Uf, nos van a machacar! Esto es un poco el pensamiento de la mayoría de la gente, ¿no? Bueno, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Pues lo que proponemos son, ante las grandes crisis, como la crisis económica, pues economía sostenible, una reforma del sistema financiero. Se habla mucho del sistema financiero pero realmente hay propuestas como el de una tasa, el de un impuesto a las transacciones financieras que lleva mucho tiempo sobre la mesa pero nunca se adapta. Fiscalidad ambiental, es decir, que cuando pongamos gasolina, pues que eso cueste más para con ese dinero poder hacer cosas como fomentar las energías renovables. Esto, por ejemplo, ha sido rechazado ayer por el PP, una propuesta en este sentido. En fin, la consolidación de la protección social, de esto que se ha hablado mucho últimamente, transporte y edificación sostenible, empleos verdes, que ya ha dicho el presidente del gobierno, que luego no lo hace. Bueno, la crisis climática y energética, de esto que os voy a hablar, pues que se reduzcan las emisiones y que pasemos a una economía baja en carbono y que impulsemos un modelo 100% renovable y el fin de la energía nuclear, que es algo que consideramos que no es una solución al problema, sino que es parte del problema. La crisis ambiental, que es la más grave, no estamos solo en una crisis económica, estamos fundamentalmente en una crisis ambiental consecuencia de este modelo, ¿no? Pues ahí también tenemos propuestas. Y la crisis política. La crisis política, pues creemos que es una crisis muy grave. Como he dicho, si llegamos a un punto en el que el tercer problema para los españoles es la clase política, pues yo creo que hay que pensar sobre ello, ¿no? Y nosotros hacemos algunas propuestas, ¿no? Pues mucha más transparencia en las actuaciones, una democracia más abierta, que esto no sea solamente votar cada 4 años y olvídese de mí. Pues a lo mejor tenemos que aprender,
por ejemplo, de cosas que se hacen en otros países. Por ejemplo, hacer referéndums sobre cuestiones. ¿Por qué no se hacen referéndums? Y se pregunta al pueblo, pues yo qué sé, si queremos legalizar la marihuana, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Como ha hecho California ahora, recientemente, es decir, no hay que llevarse las manos a la cabeza. O sobre cuestiones mucho más locales, ¿no? Es decir, que es una forma de, yo creo, de enriquecer, ¿no? Bueno, pues por supuesto, cosas de las que se viene hablando, pues listas abiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Libertad de voto, en fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer para profundizar en la democracia y para que todos nos sintamos mucho más partícipes de las decisiones que finalmente se estén tomando, ¿no? Y no este alejamiento que realmente, pues al final, lo que hace es empobrecer y debilitar el sistema democrático, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues nosotros somos internacionalistas y por lo tanto aspiramos a cambios globales, y en ese sentido pues hacemos toda una serie de propuestas, desde reformar las instituciones financieras, desaparición de paraísos fiscales, en fin, cosas que ya pues son referidas a la política global, ¿no? En definitiva, estos son los 5 grandes puntos sobre los que nosotros pues basamos un poco nuestro pensamiento, ¿no? Esto es lo que nosotros pensamos que podría hacerse y queremos llevarlo a cabo. ¿Y cómo lo queremos llevar a cabo? ¿Cómo queremos que esto se lleve a cabo? Pues pensamos que en vez de hacer un partido más, pues que partidos había ya muchos y que había que hacer otra cosa. Entonces se nos ocurrió crear una fundación que generara pensamientos sobre estas cuestiones, ¿no? Una fundación que generara conferencias, diálogos, debates, charlas, publicaciones, un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que se hablara de estos temas, que se hablara entre los ciudadanos, y bueno, pues ¿cómo resolvemos esto, no? Y por eso creamos una fundación. Pero claro, en fundaciones hay muchas. Esto no es una fundación cualquiera. Esta es una fundación que tiene un objetivo, y su objetivo es generar un sentimiento de necesidad de un cambio y de la necesidad de la generación de un nuevo actor en la política española, que sería pues un partido verde, ¿no? Como existe en otros países europeos. Existe en Francia, donde en las pasadas elecciones europeas alcanzó el 16% del voto. Existe en Alemania, donde en la actualidad las encuestas le dan un posible 25% del voto. Existe en Brasil, donde la representante de Brasil, la candidata de las elecciones presidenciales en Brasil, alcanzó 20 millones de votos, el 20%. Es decir, y esto es un poco lo que queremos hacer, pero queremos hacerlo de forma distinta. Es decir, queremos o trabajamos por un proyecto en el cual se promuevan temas distintos en el debate y se haga de manera distinta, de una forma pues más abierta, más democrática, en fin, más en la cual los ciudadanos pues nos sintamos más partícipes, ¿no? Y en esto es en lo que estamos trabajando con mucha gente. Tenemos el apoyo ya de muchos de los partidos verdes que existen, porque esto pues lo que trata es de aglutinar. Aquí en Extremadura pues trabajamos con el Partido de los Verdes y con Ecoló, y es lo que en realidad pues yo estoy haciendo aquí hoy, no ahora, que ahora estoy contando de mi vida de ustedes, pero lo que he estado haciendo el día de hoy, pues trabajando con ellos y viendo un poco cómo se organiza todo esto de cara a las próximas citas electorales de 2011 y 2012, que es donde nosotros queremos llegar con este nuevo proyecto, digamos ya conformado y madurado, ¿no? Y en fin, en definitiva, creemos que es el momento para dar este paso. Por eso nos hemos organizado así, por eso hemos empezado a pensar de esta manera, y con el objetivo de que la política deje de ser un fin en sí mismo y vuelva a ser un medio para cambiar nuestro entorno y no otra cosa, ¿no? Y en ello estamos, y esto es lo que yo les quería contar. Muchas gracias, espero que les haya interesado y estoy encantado si quieren hacerme alguna pregunta.